Creo que esto es útil para nosotros, para ustedes como iglesia, porque en algún momento debemos escuchar, entender y saber por qué creemos lo que creemos, cuáles son nuestras convicciones bíblicas. Y una de esas convicciones, en este caso sobre el futuro, sobre la profecía y el fin de los tiempos, es la doctrina del arrebatamiento. Así que hoy vamos a continuar y hoy será la última parte de este gran evento que espera a todos los cristianos, a la iglesia de Cristo en el futuro, y que es un evento inminente. Como hemos visto, puede ocurrir en cualquier momento. Estaba leyendo esta semana lo que un teólogo con PhD, con un doctorado, escribió o respondió ante la pregunta sobre el arrebatamiento. Es un buen hombre de Dios. Él consiguió su título en uno de los mejores seminarios en Norteamérica. Es un hombre que conoce su Biblia, un fiel seguidor de Cristo, un buen discípulo, es un buen hombre. Pero ante la pregunta sobre la doctrina, si él creía en la doctrina del arrebatamiento o no, su respuesta fue: creo que Jesús regresará un día, pero no sé si habrá un arrebatamiento, ni si éste tomaría lugar antes de una futura tribulación. Esta fue su respuesta. Un hombre experto en teología, su respuesta acerca del arrebatamiento es que no sabe si va a suceder un arrebatamiento, y si sucede, tampoco sabe si será antes o después de la tribulación. Y creo que este es el caso de muchos creyentes en la iglesia. Hay una atmósfera de escepticismo, de agnosticismo, es decir, una atmósfera de incredulidad acerca de este evento particular del arrebatamiento para el futuro. Y esta atmósfera ha cubierto nuestros seminarios, instituciones teológicas, ha cubierto iglesias, y siempre y cuando se dice, siempre y cuando uno afirme que Cristo va a regresar por segunda vez, tenemos la libertad de negar o afirmar cualquier otro evento futuro. Pero siempre y cuando afirmemos que Él regresará por segunda vez, podemos estar bien, y no importa lo que enseña la Biblia sobre el fin de los tiempos, podemos ignorar eso, podemos considerar eso, no importa mucho, al final, no importa mucho. Y yo creo que en realidad como cristianos no deberíamos vivir con esa libertad de poder ignorar pasajes proféticos de la Biblia. Es incluso considerado arrogante tener convicciones firmes sobre el fin de los tiempos en muchos círculos o iglesias evangélicas. Si tú dices que crees en el arrebatamiento con firmeza, algunos buenos hermanos en Cristo pueden verte como un hombre orgulloso o una mujer orgullosa solo por definirte con esa convicción bíblica, porque según ellos eso no es importante y no puede ser definido bíblicamente. Sin embargo, cuando uno lee a Pablo, a Juan en Apocalipsis, a Jesús en los evangelios hablar sobre el tiempo del fin, vemos que ellos hablaron sin ambigüedades. No hay escepticismo de parte de ellos cuando hablan sobre el futuro. Hay convicciones firmes, no hay generalidades. Jesús nos enseñó: siempre y cuando ustedes crean que yo voy a regresar por segunda vez, pueden creer todo lo que ustedes quieran creer sobre el fin de los tiempos, no importa. No, Él no dijo eso, Pablo no dijo eso, Juan no enseñó eso tampoco. No debemos justificarnos en generalidades, sino que la Biblia también enseñó detalles sobre el fin de los tiempos. Y no existe simplemente tal postura como mientras creas que Cristo regresará es suficiente. Muy bien, alabamos el hecho de que se afirme que todos los evangélicos creen que Cristo regresará, alabamos esto, pero no es suficiente, porque de otra manera tendríamos que ignorar voluntariamente esas secciones de la Biblia que hablan sobre los detalles del fin. Por esto yo creo que ese tipo de frases más que bien hacen daño a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque alientan a no estudiar los textos proféticos de la Biblia. Cuando nos repetimos entre iglesias y entre hombres o mujeres que creemos distintas cosas sobre el fin de los tiempos, todos hermanos buenos en Cristo, pero nos repetimos esta frase de: bueno, siempre y cuando creas que Cristo va a regresar por segunda vez, no importa. Ven, esa imagen solo alimenta mi deseo de no estudiar.
esos textos y llenarme de convicciones bíblicas para entender qué realmente necesitan. Y lo que tenemos que hacer es algo diferente. Y creo que con estos estudios, al menos esta serie, les estamos dando un fundamento de por qué creemos lo que creemos. Ahora, las 2 semanas anteriores, ustedes se acuerdan, la primera semana que revisamos el capítulo 24 de Mateo, el enfoque principal fue no tanto un estudio expositivo de Mateo 24, pero enfocarnos en el carácter inminente de la segunda venida del Señor. La inminencia, ¿se acuerdan? Este es el concepto del que estuvimos desarrollando la primera vez. Y es importante entender que es inminente, aunque la palabra inminente no aparece en la Biblia, el concepto de inminencia se repite por todo el Nuevo Testamento. Es básicamente la imagen que Cristo enseñó a sus discípulos de que Él vendría como ladrón en la noche, de que nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Pablo enseñó lo mismo, Juan enseñó lo mismo. Es esta idea, la idea de que nadie sabe cuándo ocurrirá la venida del Señor. Es decir, no hay señales previas, no hay anuncios previos, no hay algún anuncio que adelante que este evento está por ocurrir. No hay nada. Este evento puede suceder hoy mismo, en cualquier instante. Ninguna otra profecía tiene que cumplirse para que este evento se lleve a cabo. Entonces, la segunda venida de Cristo es inminente. Pero ¿se acuerdan algo que vimos en el capítulo 24? Y eso nos lleva a la segunda semana, es decir, la semana anterior. Estuvimos repasando que la venida de Cristo es inminente, es cierto, no hay señales previas. Pero cuando comenzamos a leer el capítulo 24 y el sermón del Monte de los Olivos de Jesús, Él comienza a hablar de señales. ¿Se acuerdan? Señales y señales y señales justo antes que adelantan, que advierten a toda la población mundial de que Él está por descender de los cielos para juzgar a los malos e iniciar su reino sobre la tierra. Allí encontramos señales. Toda la primera parte del capítulo 24 de Mateo está repleto de señales e incluso Jesús enseña una parábola allí a sus discípulos que sean como cuando ellos ven la higuera dar sus frutos, saben que el verano está cerca. Así que Jesús les está diciendo, estén atentos a estas señales, a las señales que anuncian mi descenso. Así que Jesús allí no está hablando de una venida inminente, porque habla de señales. Por lo tanto, Él está hablando de que la segunda venida, en su segundo descenso del cielo a la tierra para reinar, no es inminente. ¿Qué es inminente entonces? Bueno, la segunda parte del capítulo 24 de Mateo. Allí Jesús comienza a enfatizar el carácter inminente de estos días de juicio. Y lo que Jesús nos enseña allí entonces es que el juicio va a iniciar sobre la tierra los 7 años de tribulación de manera inminente. Nadie sabe cuándo empezarán. Nadie sabe. Es como en los días de Noé. La gente comía, la gente bebía, la gente se casaba y de pronto vino el diluvio. Así serán los días antes de la tribulación de 7 años. La gente andará tranquila, casándose, comiendo y bebiendo, y de pronto vienen los 7 años de tribulación, o como se conoce en la Biblia, el día del Señor, que son los 7 años de tribulación final sobre la tierra. Eso es claro en la segunda parte del capítulo 24. Así que Jesús está diciendo, el inicio de estos 7 años es inminente. Nadie podrá preverlo. Pero una vez que comiencen los 7 años, los que estén dentro de estos 7 años viviendo allí, podrán saber más o menos cuándo Cristo va a descender. Porque es allí cuando podrán ver las señales de su descenso en la primera parte del capítulo 24. ¿Ok? Así que eso es lo que traté de explicar. La primera enseñanza, espero que sea claro, y en la segunda nos enfocamos en algo particular. Y es que en el capítulo 24 de Mateo, versículos 40 al 41, cuando Jesús enfatiza el carácter inminente de estos días de juicio, o su segunda venida, o el día del Señor, como puede llamársele de manera general, estos 2 versículos, 40 y 41, mi postura personal es que enseñan la doctrina del arrebatamiento, ¿cierto?
No aparece la palabra rapto o arrebatamiento allí, pero yo creo que el concepto Jesús lo enseña, al menos de manera implícita, la idea está allí. Cuando Él habla de los que son llevados o tomados y los que son dejados. Y mi convicción es que los que son dejados son abandonados. Es lo que significa la palabra griega, abandonados. Literalmente son dejados aquí en la tierra para sufrir los 7 años de juicio. Y los que son llevados o tomados son llevados al cielo, a la presencia de Dios, para no experimentar esos días de juicio sobre la tierra. Y esto tiene perfecto sentido y por eso los apóstoles en el Nuevo Testamento habrían entendido esto y habrían ampliado la doctrina del arrebatamiento, que quizás Jesús la enseñó dejando la semilla apenas de esta enseñanza allí en Mateo 24. Pero es Pablo realmente quien expande esta doctrina del arrebatamiento con más claridad. Así que esto nos lleva a lo que hoy podemos estudiar como la prueba fundamental o la prueba definitiva de la doctrina del arrebatamiento en el Nuevo Testamento. ¿Dónde la encontramos? La encontramos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Allí encontramos esta doctrina en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Observen lo que dice el apóstol Pablo aquí, primera Tesalonicenses 4, 13. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ustedes pueden darse cuenta en este versículo 18 el tono pastoral que tiene el apóstol Pablo cuando habla de la doctrina del arrebatamiento. Ahora, para nosotros, doctrina del arrebatamiento, voy a ser claro, trataré de ser claro para ustedes que no todos nuestros hermanos evangélicos ven en este pasaje la doctrina del arrebatamiento, incluidos excelentes hombres de Dios como R.C. Sproul y otros más, que no ven aquí la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. Pero nadie puede negar, y creemos que están equivocados, pero nadie puede negar que esta doctrina la enseña el apóstol Pablo por una necesidad que tenían los tesalonicenses, y por eso lo escribe con este tono pastoral, y puede terminar en el versículo 18 diciendo: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Se dan cuenta que la razón por la que Pablo enseña esta doctrina es no especulaciones proféticas sobre el futuro. No era simplemente agradar un interés morboso de parte de los tesalonicenses por conocer cada detalle sobre el futuro que no puede ser conocido. No, había una necesidad real que los estaba inquietando. Y Pablo ve esto como una necesidad pastoral que él tenía que proveer. Así que esta doctrina del rapto provee de aliento a la iglesia. Por eso algunos han tratado de irse más allá y decir que este pasaje no trata principalmente sobre la venida del Señor o la aparición del Señor, que no trata sobre el arrebatamiento, sino que este pasaje trata sobre la resurrección de los muertos y cómo esto puede traer consuelo a los cristianos de hoy. Pero yo creo que esta es una falsa dicotomía, yo creo que este es un error. No creo que debemos pensar que Pablo solo está escribiendo esto mera y únicamente para consolar. Ellos tenían que conocer la doctrina, y la doctrina particular de la aparición del Señor o del arrebatamiento. Y algo que debe quedar claro para ustedes cuando leen este pasaje, y les digo así porque es lo que muchos creen, este texto no tiene que ver principalmente con la resurrección de los muertos, ¿ok? Pablo aquí
no está tratando de probar, de argumentar a favor de la resurrección de los muertos que habían muerto en Cristo, de los creyentes que habían muerto. Sería muy, muy improbable que Pablo esté intentando hacer esto, aunque se habla de la resurrección de los muertos, pero esto para enseñarnos algo específico sobre el rapto, el día en que Cristo aparezca. Pero la resurrección de los muertos habría sido algo que los tesalonicenses ya creían. Pablo estuvo allí personalmente con ellos algún tiempo enseñándoles. Y ellos tenían incluso el beneficio de conocer también el Antiguo Testamento. Habían judíos allí, podían conocer el Antiguo Testamento, donde se habla de una futura resurrección también. Claramente al final del libro de Daniel, los judíos tenían una esperanza en una resurrección futura. Así que es muy improbable que el problema de los tesalonicenses haya sido que no creían en la resurrección, y Pablo tiene que enseñarles sobre la resurrección. Es algo diferente. Pero algo que vamos a notar aquí es que cuando hay convicciones firmes sobre la profecía, es cuando nosotros hallamos confort para nuestras almas y aliento para nuestra vida. Y eso lo vemos allí claramente en el versículo 18. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿De dónde viene este aliento? ¿Cómo puedo yo ser alentado? ¿Cómo puedo yo alentar a ustedes? ¿Cómo ustedes pueden alentar a otros hermanos? La única manera es si entienden los versículos del 3 al 17. Y hermanos, los versículos 3 al 17 es doctrina. Es doctrina, y particularmente doctrina profética sobre el fin de los tiempos. Si no conocen la doctrina profética sobre el fin de los tiempos, particularmente lo que Pablo enseña aquí del 3 al 17, entonces no pueden alentarse los unos a los otros con estas palabras particulares. Y algo similar lo encontramos en el capítulo 5, el versículo 11, cuando Pablo habla sobre el día del Señor, los días de la tribulación. Al final también termina con una nota similar, dice 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y esto después de hablar de los días de la tribulación, en los versículos anteriores. Así que la doctrina profética tiene un impacto espiritual en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. No hablamos de estos temas solo por especulación, solo por agradar el morbo de conocer el futuro. Tiene una aplicación práctica para nuestras almas. Así que este pasaje, ¿de qué trata? Trata sobre la venida del Señor. La venida del Señor. Algo importante para entender por qué Pablo habla estas cosas a los tesalonicenses es en el capítulo 3, versículos 3 y 4, Pablo había plantado esta iglesia, Pablo predicó a los hermanos de esta iglesia, y ellos tenían apenas algunos meses de haber nacido de nuevo, y Pablo se fue a Corinto, y en Corinto escuchó noticias algo negativas sobre la iglesia y los hermanos de Tesalónica, que todavía eran casi nuevos creyentes. Había persecución allí. ¿Cómo sabemos eso? Noten en capítulo 3, versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Estaban sufriendo tribulaciones. 3:3. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. En otras palabras, Pablo escuchó que ellos estaban siendo perseguidos, pasaban tribulaciones, habían hermanos en la iglesia que estaban muriendo debido a esta persecución o tribulaciones, y todo esto elevó algunas preguntas de parte de los hermanos de Tesalónica, preguntas que habrían sido comprensibles. ¿Cuál era su preocupación entonces? ¿Cuál era su preocupación? Bueno, miren al versículo 13 del capítulo 4, versículo 13. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál era el problema de los hermanos de Tesalónica? Estaban tristes. Había desaliento, había desánimo, había estrés en ellos. ¿Por qué? Por una causa particular. Ellos estaban pensando en los hermanos que ellos tenían en Cristo, en la iglesia de Tesalónica, que habían muerto. Podían ser probablemente familiares en Cristo que habían muerto. Esa es la referencia de los que duermen.
Y algo estaban pensando ellos, ¿qué habría sido? Bueno, a la luz del contexto y de este pasaje particular, lo más sensato es creer que ellos estaban haciendo la pregunta, ¿qué pasará con los que han muerto en Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Pablo les había enseñado sobre el futuro ya. Pablo mismo lo reconoce en la primera y segunda carta de Tesalonicenses. Pablo les había enseñado el plan profético de Dios para el futuro, así que ellos habrían escuchado a Pablo hablar sobre, probablemente ya, sobre el arrebatamiento, sobre los años de la tribulación, el descenso de Cristo y los 1000 años y todas estas enseñanzas bíblicas que tienen algún fundamento, muchas de ellas en el Antiguo Testamento. Y ellos estaban preguntando, cuando comenzaron a ver que sus hermanos morían en Cristo, se preguntaban, bueno, quizá ellos, si ya murieron, ¿qué pasa si ellos mueren hoy y mañana viene Cristo por nosotros? ¿Qué va a pasar con ellos? Con los muertos en Cristo. ¿Van a quedarse aquí muertos? ¿No van a disfrutar de las glorias de cuando nosotros seamos llevados por Cristo al cielo? ¿Van a perderse el participar en las bodas del Cordero probablemente y toda esta celebración y banquete final? Y sabemos que van a resucitar, probablemente ellos sabían que iban a resucitar, pero la pregunta no era si iban a resucitar o no, sino cuándo iban a resucitar. ¿Resucitarían en el momento del arrebatamiento o no? Y si no es allí, se pierden el arrebatamiento, van a quedarse aquí más tiempo. ¿Y cuándo serían resucitados? ¿Durante el tiempo de la tribulación o cuando Cristo descienda por segunda vez al final de los 7 años? ¿En qué momento serían resucitados? Y quizá pensaron que esos muertos en Cristo, ellos iban a, de alguna manera, a perderse de algunos privilegios que el Señor tenía preparado para los que experimentaban ese día estando vivos. Y sabemos más adelante por la segunda carta a Tesalonicenses que ellos incluso estaban confundidos porque pensaban que ya estaban viviendo los días de la tribulación. Y la pregunta habría sido eso, ¿estamos viviendo ya los días de la tribulación? ¿Nos perdimos del rapto? ¿Vamos a sufrir todos estos años de juicio de Dios sobre la tierra? Así que estas eran las preguntas que ellos tenían. Y en el versículo 3 entonces Pablo nos muestra cuál es el propósito de esta enseñanza, la enseñanza del arrebatamiento, del rapto. ¿Cuál es el propósito? En el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Noten el propósito, para que no se entristezcan. En otras palabras, la doctrina del arrebatamiento produce gozo y evita tristeza. Y aquí vemos una hermosa familiaridad y unidad entre la teoría y la práctica, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de eso? En el versículo 13, Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis. ¿A qué hace referencia eso? Bueno, hay cosas que ustedes deben conocer con su mente teóricamente. Esto es doctrina. No ignoréis es aprender doctrina, hermanos. Tienen que aprender doctrina. No ignoren la doctrina. Si no ignoran la doctrina acerca de los que han muerto en Cristo, entonces no se van a entristecer como los otros que no tienen esperanza. ¿Cómo no hay que entristecerse? Como la gente del mundo, como los que no tienen esperanza. Ellos no tienen la esperanza de que habrá un día en que sus cuerpos van a ser regenerados, restaurados, de que sus almas van a ser levantadas también y van a ser llevadas por Cristo al cielo para estar con Él y esperar por su segundo regreso. Ellos no tienen estas esperanzas, pero Pablo dice, ustedes como cristianos podría ser que sufran en la misma tristeza que la gente del mundo si no conocen la doctrina. No deben ignorar la doctrina, deben conocerla, así que es importante. Aquí encontramos el propósito de la doctrina del arrebatamiento, produce gozo en el pueblo de Dios. Porque sabemos que cuando un creyente muere, ese creyente que ha muerto, el día en que Cristo regrese por nosotros en el rapto, va a levantarse y va a ser llevado junto a nosotros con Cristo para estar con Él en la presencia de Dios. Y esto debe marcar una gran diferencia cuando celebramos nuestros sepelios, ¿verdad?
Un sepelio cristiano debería verse muy diferente a un sepelio mundano, donde no hay esta esperanza. Ahora, noten que Pablo no dice que uno no puede entristecerse cuando incluso un hermano en Cristo muere. Lo que él dice es que no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque estos que han muerto, no han muerto en realidad, Pablo dice duermen, porque van a volver a despertarse y van a encontrarse con Cristo y con nosotros en el futuro. ¿Ok? Ahora vamos al versículo 14. Pablo todavía no detalla la doctrina del arrebatamiento, pero en el versículo 14 él habla sobre cuál es la garantía para esta enseñanza, de dónde Pablo sacó esta enseñanza. Y él le dice a los tesalonicenses, para darles más seguridad sobre esto, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Noten que el énfasis aquí es acerca de los que duermen en Cristo, los muertos en Cristo. Esa era la gran preocupación de los tesalonicenses. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder? ¿Se pierden del rapto? ¿Cuándo van a ser resucitados? ¿Los volveremos a ver? ¿Qué pasa? Y Pablo, antes de responder, dice ahora en el versículo 14, bueno, primero no deben entristecerse. Segundo, esta enseñanza encuentra su base y su fundamento en la misma muerte y resurrección del Señor Jesús. Esa es la garantía de la doctrina del rapto. De nuevo, el problema de los tesalonicenses no era si ellos resucitarían o no, eso lo habrían tenido claro, sino acerca del tiempo de esa resurrección, cuándo resucitarían y la relación entre la resurrección de estos muertos y el rapto o la tribulación también. ¿Qué relación hay con eso? ¿No les parece interesante que Pablo, cuando habla de los que han muerto en Cristo, no usa la palabra muertos en el versículo 13 y en el versículo 14 tampoco, sino que usa el eufemismo de dormir? Dormir, ¿por qué? Porque van a levantarse de nuevo. Sin embargo, cuando habla de la muerte de Jesús, en el versículo 14 no usa el eufemismo dormir, sino muerte. Muerte. Porque así creemos que Jesús murió. Y claro, tiene sentido. Pablo no quería dejar ninguna duda de que Jesús realmente había muerto. A pesar de que era Dios, también era hombre. Y experimentó una muerte real. Y es la razón por la que yo creo que él evita usar este eufemismo de Jesús durmió, para no confundir a la gente, haciéndole pensar que, claro, siendo Dios no experimentó una muerte real. No, sí lo experimentó. Pablo es muy claro aquí. Jesús murió y resucitó. Y estos dos eventos en el ministerio de Jesús son la garantía del rapto. Lo que se encuentra en la base de la doctrina del arrebatamiento es que Jesús murió y que Jesús resucitó, como dice el apóstol Pablo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que si Jesús murió y resucitó, los que mueren en Cristo también van a resucitar con Cristo. Y Dios los va a traer y a unir con Él. ¿Ok? Hasta ahora, el versículo 14, Pablo, todavía no detalla la doctrina del rapto. Simplemente les dice a los tesalonicenses la base firme que ellos tienen para creer que estos hermanos van a resucitar. Y que no solo van a resucitar, sino lo más importante, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No, sino que van a estar con Jesús. El sentido de asociación y de compañía. Pablo quiere alentarlos diciéndoles, ellos no se van a perder de los privilegios de estar con Jesús, como algunos de ustedes están pensando. Ellos van a aprovechar esto, tendrán estos privilegios y deleite de la compañía de Cristo cuando ellos resuciten. Muy bien, Pablo ha sido claro hasta ahora. En este versículo 14, esta es la doctrina del rapto, y esa frase, traerá Dios con Jesús, traerá Dios con Jesús, algunos la han tratado de interpretar de manera diferente, y lo que muchos piensan a partir de este pasaje es que de lo que Pablo está hablando aquí es de que van a resucitar al final de los 7 años.
al final de los 7 años, cuando Cristo descienda para juzgar a las naciones, a los malos y salvar a los justos, a los creyentes, que Él está describiendo esos eventos de aquí. Estaba leyendo un buen autor y este autor decía algo interesante sobre los que creen esto que les acabo de comentar, que lo que Pablo está diciendo aquí no es que ellos van a resucitar antes de los 7 años en el rapto, sino después de los 7 años cuando Cristo descienda del cielo. Si esto es verdad, si Pablo está describiendo esta resurrección como una resurrección que va a suceder cuando Cristo descienda al final de los tiempos para juzgar a las naciones e iniciar el reino eterno, eso sería trivializar el evento del arrebatamiento. Sería muy trivial. Un autor llamado Thomas Edgar, él dice lo siguiente, escuchen con algo de paciencia lo que él escribe. Él dice, ¿cuál puede ser el propósito de mantener vivo un remanente durante la tribulación de manera que sobrevivan algunas personas de la iglesia para luego sacarlos de su situación y hacerlos iguales a quienes no sobrevivieron? Dice, ¿por qué preservarlos para esto? Decir que son una escolta para Jesús es indefendible. Los santos vivos arrebatados serán iguales a los santos muertos resucitados. Él pregunta, ¿por qué no pueden cumplir este propósito los creyentes muertos? ¿Por qué tener un remanente vivo durante la tribulación para luego arrebatarlos y no lograr nada más que habiéndolos dejado morir? No hay propósito ni logro en tal arrebatamiento. Y él continúa diciendo, ahora lo escribe con más claridad, si es que no entendieron lo que acabo de leer, ahora lo dice con más claridad. Dice, con todos los santos de todas las eras pasadas, los ejércitos de ángeles de los cielos disponibles como escoltas, y el hecho de que los santos arrebatados no aportan una escolta diferente si hubieran muerto, ¿por qué permitir que la iglesia sufra inmensamente la muerte de la mayoría de los creyentes y guardar unos cuantos para un arrebatamiento sin propósito aparente inmediatamente antes de que termine el periodo de la tribulación? ¿Es esa la promesa? Sufrirán, los matarán, pero es como que Dios les dice, mantendré vivo a algunos y los sacaré justo antes de que lleguen los buenos tiempos. Y él termina diciendo, por supuesto, tal forma de razonamiento exige una explicación, dada la aparente falta de propósito en cualquier clase de arrebatamiento post-tribulacional, después de los 7 años de la tribulación. Ahora, en otras palabras, lo que este autor está diciendo tiene mucho sentido. Si como nuestro querido R.C. Sproul y otros hermanos como él creen es cierto que el arrebatamiento del que Pablo va a hablar aquí ocurre al final de los 7 años, después de toda la tribulación sobre el mundo entero, deberíamos hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la doctrina del arrebatamiento entonces? ¿Cuál realmente es el propósito? Si Jesús desciende del cielo hacia la tierra para inaugurar su reino, uno podría pensar, bueno, somos arrebatados al final de los 7 años, subimos para luego bajar inmediatamente. Eso no tiene mucho sentido. Y segundo, como una doctrina que Pablo dice aquí sirve de aliento, ¿cómo esa doctrina puede alentar a los hermanos de Tesalónica si lo que Pablo les está diciendo, en otras palabras, por inferencia al menos, es que ellos van a sufrir los días de la tribulación final? Eso no sirve de aliento para la iglesia. En serio, es lo que muchos creen. No lo dicen de manera tan explícita porque creo que conocen la debilidad de ese argumento. No he escuchado a muchos maestros que creen esto decir, ¿saben qué, hermanos, iglesia? Prepárense para el tiempo de tribulación. Prepárense, porque va a ser horrendo, porque va a ser horrible. Nadie va a soportar estos días. Y si no fuesen acortados, como Jesús dice, nadie soportaría estos días, nadie sobreviviría. Pero ustedes van a atravesar por ese tiempo. Así que tenemos que prepararnos. Ahora, yo no sé cómo ustedes tomarían este tipo de enseñanza, pero no creo que los alentaría mucho. Incluso si les dijera que Cristo los va a guardar. Ustedes dicen, ok, Cristo me va a guardar cuando caigan los meteoritos, cuando haya
terremotos, el más grande terremoto en toda la historia de la humanidad, y guerras en todos lados, y tumultos, y la maldad multiplicándose, Cristo me va a guardar. Yo no tengo duda que Cristo puede guardarnos en medio de todo eso. Ese no es el problema. No es si nos va a guardar o no nos va a guardar durante los 7 años de la tribulación. El asunto es que un mensaje como este no produce esperanza. Y en segundo lugar, que Apocalipsis es claro de que habrá muchos mártires en el tiempo de la tribulación. Muchos de los que creen en Cristo van a ser perseguidos y van a morir. Cabezas van a volar, miembros de cuerpos van a volar, hombres y mujeres serán quemados en el tiempo de la tribulación por seguir a Cristo. Ahora, díganme ustedes cómo esto produce esperanza. ¿Y cómo explicarían el hecho de que yo les diga, Cristo va a protegerlos durante los 7 años? ¿Ok? Cristo va a protegerlos porque esa es su promesa. Esto es lo que dicen nuestros hermanos amilenialistas. Él los va a proteger. Dios nos va a proteger como protegió a Israel durante los juicios de Egipto, en las plagas, en el libro de Éxodo. Ok. El problema acá es que Apocalipsis nos dice que muchos creyentes en Cristo van a morir como mártires. ¿Cómo nos va a proteger si muchos van a morir? Incluso escuchamos las voces de esos mártires en el libro de Apocalipsis, pidiendo venganza al Señor. ¿Nos va a proteger o no nos va a proteger? ¿Qué significa entonces proteger? Proteger no es simplemente darme aliento durante la muerte. Proteger no es simplemente darme la capacidad de cantar un himno mientras me están quemando vivo. Eso no es proteger. Proteger es ser salvado de ese juicio, ser librado de ese juicio. Y la única manera en la que podemos ser librados de ese juicio es no estando en ese juicio. Y esa es la razón por la que los que enseñan esto, pienso yo, tienen un problema aquí para tratar de responder esa pregunta. Piensen en el juicio de Dios en los días de Noé, en el gran diluvio. ¿Cómo Dios salvó a Noé y a su familia? ¿Los protegió del diluvio o los sacó del diluvio? Dios los sacó del diluvio por medio del arca. De esa manera los protegió, rescatándolos del diluvio, no viviendo el diluvio, sufriendo el diluvio y de alguna manera extraña protegiéndolos en todo ese proceso. No, porque el resto de la humanidad pereció. Dios sacó a Noé y a su familia del diluvio por medio del arca. Lo mismo en los días de Lot, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Lot, yo he prometido protegerte porque eres uno de los míos con tu familia, así que voy a hacer llover fuego del cielo y todos van a morir excepto tú y tu familia. No, eso no es lo que hizo Dios. Dios envió ángeles, sacó a Lot de la ciudad y entonces destruyó la ciudad con su juicio. ¿Va a ser diferente en los días de la tribulación? No, va a ser igual. La manera en la que Dios va a proteger a su pueblo durante los días de la tribulación es no permitiendo que su pueblo viva los días de la tribulación, la iglesia. Y la única manera de explicar eso es por medio de la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. Ahora, ¿los judíos van a sufrir durante la tribulación? Sí. ¿Habrán gentiles que crean y se conviertan durante la tribulación y van a sufrir? Sí, estos son los mártires que aparecen en el libro de Apocalipsis, pero la iglesia será arrebatada antes de que estos días empiecen. Y yo creo que tenemos una referencia a eso cuando he leído esto antes para ustedes, pero de nuevo en Apocalipsis 3, el versículo 10 a la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan? Jesús les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿qué? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, hora de la prueba es una referencia al día del Señor, los 7 años de la tribulación. Y cómo Dios promete guardar de la hora de la prueba. Bueno, ya lo hemos visto. 1 Tesalonicenses 4 creo que es la respuesta. Librándonos. No simplemente ofreciendo protección, sino librándonos de esos días de juicio como a Noé y como a Lot en el Antiguo Testamento. Así que yo creo que esto es claro. Ahora, ustedes pueden considerar este versículo 14 y esto nos lleva al versículo 15,
En el versículo 15, Pablo todavía no va a especificar la doctrina del arrebatamiento, pero sí le va a decir a los tesalonicenses, le va a decir, ¿cuál es la fuente de esta enseñanza? ¿Cuál es la fuente de esta enseñanza? Ya vimos que la garantía es la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Ok? Pero ¿de dónde viene esta enseñanza? Y Pablo va a decirles a los hermanos, la primera parte del versículo 15, regresando a 1 Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra de Pablo. No, dice, en palabra de Juan. No, tampoco. En palabra del Señor. En palabra del Señor. Pablo quiere alentar a ellos y quiere darles toda la seguridad que ellos necesitan para que crean que esto es la verdad. Y por eso añade esta frase, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor. Esto es lo que el Señor ha enseñado. Ahora, algunos creen, no es fácil saber a qué hace referencia esta frase, palabra del Señor, si fue una enseñanza de Jesús durante su ministerio o fue una revelación que el Señor Jesús le dio directamente a Pablo. Yo creo que podría ser cualquiera de las dos. Yo creo que si se considera Mateo 24, 40 y 41 como una fuente de la doctrina del rapto, podría ser una referencia a esa. O bien puede ser que esto simplemente le fue revelado al apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice, esto les enseño y se los digo en palabra del Señor. Así que no podemos negar esta doctrina, porque es palabra del Señor, que viene por medio del apóstol Pablo, es la palabra de Dios. Y ahora sí, la segunda parte del versículo 15 en adelante, Pablo va a enseñar la doctrina del arrebatamiento. Hermanos, este es nuestro pasaje. Este es nuestro pasaje preferido. Es el pasaje más claro en todo el Nuevo Testamento que enseña la doctrina del arrebatamiento. Es importante que ustedes lo conozcan porque muchos hermanos evangélicos que son buenos amigos nuestros niegan la doctrina del arrebatamiento. Y yo sé lo que se suele decir. Muchos dicen, bueno, yo no niego la doctrina del arrebatamiento, lo que yo niego es que va a suceder antes de los 7 años. Yo sí creo en el arrebatamiento, pero va a suceder después de los 7 años. Y yo me rasco un poco la cabeza y digo, no creo que eso es correcto. Porque la doctrina del arrebatamiento cuando comenzó a desarrollarse, es bíblica, pero comenzó a desarrollarse en los 1800, fue conocida específicamente por ser una referencia a un arrebatamiento antes de los 7 años. Cualquiera que diga, yo sí creo en el arrebatamiento, pero después de los 7 años es porque no cree en el arrebatamiento. Simplemente no cree que esta es una doctrina bíblica. Y yo creo que por eso es importante entender bien, y especialmente porque esto trae aliento a nuestro corazón. Ahora, noten lo que dice Pablo en la segunda parte del versículo 15. Él dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este es el arrebatamiento en sustancia. Ahora, recuerden cuál es el problema de los tesalonicenses. El tiempo en que nuestros hermanos que han muerto van a resucitar. ¿Cuándo van a resucitar? ¿Se perdieron de este evento, del rapto, de la venida del Señor? ¿Se van a quedar aquí más tiempo muertos? ¿Qué va a pasar? Y noten lo primero que menciona Pablo. Él dice que nosotros que vivimos. Ahora, él se está incluyendo allí. Nosotros que vivimos. Ok, ¿qué pasa con ellos? Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que Pablo dice, nosotros que vivimos en Cristo, si quedamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuál es la venida del Señor allí? Bueno, algunos van a decir, aquí la venida del Señor es su descenso para juzgar a las naciones. Y por eso no creen en la doctrina del rapto. Bueno, si eso es lo que Pablo quisiera comunicar, ¿saben qué? Pablo estaría en contra de la inminencia del día del rapto, del día del Señor. Pablo creía en la inminencia de este evento. ¿Por qué? Porque no menciona ninguna señal aquí. No hay ninguna señal. Él dice simplemente, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuál es la venida del Señor? ¿Es la venida en el rapto?
o es la venida después de los 7 años de tribulación cuando Él descienda sobre la tierra? Bueno, no puede ser el descenso de Cristo sobre la tierra después de los 7 años. ¿Por qué no puede ser esto? Porque no hay ninguna señal previa que Pablo mencione. No hay ninguna señal. Es la venida del Señor. Si es el descenso de Cristo después de la tribulación, esto no habría traído confort a los hermanos de Tesalónica que estaban sufriendo persecución y tribulaciones. Esto habría querido decir que solo tenían que esperar más tribulaciones y más persecución. Pero aquí hay una inminencia. Pablo está diciendo, nosotros vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y nosotros le preguntamos a Pablo, pero si tú estás pensando en el descenso de Cristo al final de los 7 años, ¿dónde están todas estas señales de las que Jesús mismo habló en Mateo 24, que anunciaban su descenso sobre la tierra? Las estrellas, la luna, el sol, las guerras y las pestilencias y los grandes terremotos, y que no habría día como este, ni habrá en toda la historia de la humanidad. ¿Qué pasará con todo esto? Se supone que lo vamos a ver, pero Pablo no menciona absolutamente nada de eso aquí. ¿Qué significa? Que él no está pensando en ese descenso de Cristo. Él está pensando cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. Por eso el carácter de la inminencia. Él dice, estamos vivos y Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Eso significa el rapto antes de la tribulación. El problema es que muchos no asimilan, ignoran o incluso menosprecian la enseñanza o la importancia que tendrá, la envergadura, la intensidad que tendrán los sufrimientos de los 7 años de la tribulación. Serán tan atroces, globales, durante todos estos años, que muchos que no creen en la doctrina del rapto simplemente dicen, bueno, la Biblia advierte de tribulaciones y por eso nos advierte de las tribulaciones, vamos a tener que sobrevivirlas y sobrellevarlas y hasta que Cristo venga al final de los 7 años. Pero eso es lo que hay que hacer, vamos a tener que resistir como buenos cristianos, tenemos que ser fieles y aferrarnos a Cristo. Pero cuando tú lees en la Biblia, cómo la Biblia describe los 7 años de tribulación, tú dices, ¿cómo rayos puedo sostenerme durante esos 7 años de tribulación? Apenas, si acaso podré sobrevivir. El autor, yo no sé si leí esto la semana pasada, pero el profeta Jeremías, solo un versículo, él resume de esta manera esos días que vendrán en el futuro sobre toda la tierra. En el capítulo 30 de su libro, en el versículo 7, él dice lo siguiente, y claro, particularmente para Israel, porque es el pueblo judío el que va a sufrir más durante esos años, pero dice en Jeremías 37, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuán grande es aquel día, no por lo bonito, sino por lo horrible que será. Día de tribulación para Jacob. Yo les leo rápidamente lo que dice aquí un profeta anónimo para muchos de ustedes, que es Sofonías. Muchos no sabían que era un libro de la Biblia hasta este momento. Pero en Sofonías, el capítulo 1, el versículo 15, cómo él describe estos días, estos 7 años. Dice Sofonías 1:15, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
Buena suerte para los que creen que van a vivir la tribulación sobreviviendo a eso. Buena suerte, es todo lo que podemos decir. El Señor Jesús en Mateo 24, como yo he hecho referencia varias veces, Él utilizó esta pequeña descripción para resumir esos días. Dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un día terrible. Y sabemos en versículo 21, 22, el versículo 7 dice allí también, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo creo que esto resume no solo los últimos 3 años y medio de la tribulación, sino los 7 años de la tribulación. Algunos evangélicos muy bien intencionados piensan que los primeros 3 años y medio serán de paz y que el mundo será más o menos normal. Yo no creo eso. Yo creo que los 7 años serán muy diferentes a cualquier otra tribulación que el mundo haya visto jamás. Los últimos 3 años y medio serán mucho peor, sí, pero los primeros serán de gran tribulación para el mundo entero. Creo que está claro en este sermón de Jesús en Mateo 24. Y tanto así que leí esto creo la semana pasada, que en Apocalipsis, el capítulo 6, la gente se dará cuenta de esto. Y ellos van a decir en el versículo 15, Apocalipsis 6:15, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían, quizá por esto los ricos están haciendo en Norteamérica, en Europa, están haciendo cuevas, subterráneos, quién sabe. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué aliento saber que algunos capítulos antes Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia, yo los guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. No haciéndolos sobrevivir durante esos días, sino llevándomelos y sacándolos de esta tierra antes de que esos días comiencen. Por tanto, regresando a 1 Tesalonicenses 4, Pablo no hace referencia aquí a la tribulación, sino un evento antes de la tribulación, que es el rapto. El rapto. Él está pensando de manera inminente. Y el descenso de Jesús a la tierra al final de los 7 años no es inminente porque está repleto de señales que anuncian ese descenso. Y entonces, si Pablo no habla de señales, sino que habla de una venida de Cristo inminente sin señales previas, tiene que haber otra etapa en la segunda venida de Cristo. Por más que muchos hermanos no crean esto y rechacen esta idea de una segunda venida en 2 etapas, yo veo que el Nuevo Testamento me obliga a creer en una venida de Cristo en 2 etapas. Una que no tiene señales previas porque es inminente, y la otra que tiene señales previas, como nos dice Jesús en Mateo 24. La primera etapa es el rapto, el arrebatamiento, y es de lo que Pablo está hablando aquí, eso es en lo que él está pensando. Ahora, observen el versículo 16. El versículo 16. ¿Cuál es la naturaleza del rapto? ¿Cuál es el orden o la naturaleza del rapto? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, hablando de la naturaleza del arrebatamiento, noten algunas cosas en estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, en el versículo 16, noten que esta es una manifestación de Jesús, de Cristo, pero es personal. Es personal. Observen, dice, porque el Señor mismo, ¿notan? El Señor mismo. Y esto tiene un gran contraste con lo que Jesús anuncia en el Sermón del Monte de los Olivos. Cuando Él aparece, y todas las nubes y el sol y la luna y las estrellas caen y se derriten y cambian de color,
Eso es muy diferente. Aquí Pablo simplemente dice el Señor mismo, Él, como diciendo Él solo y nadie más. Y tiene sentido con lo que nos enseña Jesús en Juan 14, 1 al 3. Cuando Él promete a sus discípulos volver por ellos. También hay esta nota personal entre Jesús y sus discípulos. ¿Ok? Así que una primera característica del arrebatamiento aquí que tenemos es que será una manifestación de Cristo, pero personal. No vemos nada cósmico, no encontramos señales cósmicas aquí, nada de eso. Una aparición personal. En segundo lugar, será una aparición multidimensional. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente cuando Él dice allí, dice por la mitad del versículo 16, descenderá del cielo, hablando de Cristo, descenderá del cielo. Eso nos involucra a dos dimensiones, la dimensión del cielo, donde está Dios, y la dimensión de la tierra, donde estamos nosotros. Así que será multidimensional, Cristo descenderá del cielo. El énfasis aquí no es tanto hacia dónde se dirige Cristo, sino de dónde viene. Este es el énfasis en esta palabra o esta frase de Pablo. Descenderá, notan, del cielo. Si él hubiese estado pensando más en la tierra para venir y juzgar y salvarnos a nosotros, al final de los 7 años, se hubiese enfocado más en el lugar hacia donde Jesús se dirigía. Descenderá a la tierra. Pero ese no es el énfasis de Pablo. Él está pensando más en el lugar de donde viene Jesús. ¿Por qué? Porque Él no está pensando en el descenso de Cristo al final de los 7 años. Él está pensando en una aparición de Cristo diferente a esa, que va a ocurrir antes de los 7 años, y simplemente nos dice que Él va a descender desde el cielo. Y ese es el énfasis allí, desde el cielo. Para nosotros serían nuestras nubes, nuestra atmósfera, el aire, lo que nosotros podemos contemplar allá en el cielo. Noten otra característica de este evento importante. Vendrá acompañado de sonidos celestiales. Ahora es cierto, no habrá eventos cataclísmicos en el rapto, pero habrá algo allí. A menos habrán sonidos. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo dice 3 cosas habrá, 3 tipos de sonido. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y no es tan fácil discernir a qué hace referencia Pablo con cada una de estas 3 referencias, pero va a haber un sonido, una voz de mando como militar, voz de arcángel. Encontramos un arcángel en la Biblia, así que no creo que debemos especular tanto quién será este arcángel, si es que es un arcángel que emite este sonido, no sabemos quién será, pero hay una voz de un arcángel o como la voz de un arcángel. Y por último, con trompeta de Dios. La palabra trompeta, esa referencia de trompeta de Dios, aparece en algunos textos proféticos del Antiguo y del Nuevo Testamento, incluso en libros extrabíblicos, en tiempos intertestamentarios. Se usaba de manera apocalíptica la idea de trompeta de Dios, pero la idea de trompeta probablemente hace referencia a reunir al pueblo de Dios en uno, como lo hacían en el tiempo antiguo, el emitir un sonido fuerte como un llamado de atención para que todos vengan a reunirse en un solo lugar. Y probablemente esa es la referencia. Pero algo es seguro aquí, habrán sonidos. Y es imposible creer, al menos yo me niego a creer, que estos sonidos van a ser escuchados solamente por los creyentes. Esto parece ser un evento, al menos en términos de sonido, un evento universal, un evento global y mundial. Así que los que nos critican a nosotros diciendo, bueno, yo no creo en un rapto secreto, al final yo diría, yo tampoco, no es tanto un evento secreto esto. Dios va a dejar saber al mundo entero que algo acaba de suceder, que Él acaba de hacer algo sobrenatural en este planeta, algo que difícilmente van a poder explicar las gentes del mundo. No sabemos exactamente qué van a pensar. Ellos probablemente van a decir que los marcianos se llevaron a mucha gente. ¿Quién sabe? Pero sea como sea que ellos lo expliquen, no será un evento que pase desapercibido.
Pero creo que la prontitud con la que comiencen a llegar los juicios, una vez que llegue el rapto, instantáneamente comienzan los 7 años de la tribulación, van a distraerlos lo suficiente como para dejar de pensar en el significado de este gran evento. Hay otra cosa que nos dice Pablo sobre el rapto aquí, y es que será un evento ordenado. Habrá un orden. ¿Cuál es el orden? Noten la última parte del versículo 16. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Wow, qué aliento es esto, ¿verdad? Los hermanos de Tesalónica preocupados por sus hermanos que ya habían muerto. Quizá pensando se van a perder de este gran evento. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cuándo van a resucitar? Y Pablo les dice, en efecto, no, para nada. De hecho, ellos van a experimentar primero este evento. Primero que ustedes, que queden vivos. Y Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que hay un orden en la doctrina del rapto y eso es claro allí. En quinto lugar, ¿dónde se llevará a cabo este evento? ¿Dónde? ¿En la tierra? Yo no veo que aquí aparezca la palabra tierra. Yo no veo que aquí Pablo esté diciendo que Cristo va a venir a reinar. Eso es de otros pasajes, porque eso sucede al final de los 7 años. Pero lo único que Pablo dice aquí en el versículo 17 es, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, dice, seremos arrebatados, llevados, esa palabra que se usa allí es harpazo, ya vamos a hablar un poco de esa palabra, pero seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. ¿Cuál es el lugar que Pablo menciona de manera específica donde se llevará a cabo este evento? La tierra no, él dice en las nubes. Es en el cielo, en nuestro cielo, el cielo que nosotros podemos ver. ¿Se dan cuenta? Por eso nuestro énfasis de que Pablo aquí no está hablando del descenso de Cristo, sino de otra venida diferente. Es una venida en la que Él viene a encontrarse con nosotros para llevarnos a su presencia. Así como cuando ven un cohete elevarse sobre el cielo y llegar al espacio y desaparecer, Cristo nos va a llevar a su presencia, a la morada con Dios. Ahora, esto es importante entonces, será la atmósfera, las nubes. Ahora, otra característica de este evento es que será un evento inesperado. Inesperado, es inminente. Y creo que algo de eso lo vemos en esta palabra que Pablo usa, arrebatados, de versículo 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La palabra es harpazo, significa agarrar algo o tomar algo, pero comunica la idea de hacer algo con prontitud, como con urgencia, de manera inmediata. Incluso tiene la connotación de violencia. Cuando agarras algo, algún objeto violentamente o rápidamente. Esa es la idea. Por eso creo que Pablo mismo dice en 1 Corintios 15, 50, 51, 52, cuando habla también del arrebatamiento, pienso, él dice que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. No será un proceso, será de manera instantánea. Y creo que esta palabra comunica esto, la palabra harpazo o arrebatados. ¿Y qué más dice Pablo allí? Dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y aquí viene algo interesante, y esto es algo importante que ustedes deben tener en cuenta sobre las versiones de la Biblia, porque esto puede confundirnos. Pablo dice, aparentemente, según Reina Valera, y la única razón por la que uso Reina Valera es porque ustedes siguen usando Reina Valera, hermanos. Así que cuando ustedes me avisen que ya han comprado su Biblia de las Américas y la traigan, yo comienzo a enseñar de la Biblia de las Américas, ¿ok? Aunque es valiosa esta versión y deben seguir usándola si quieren estudiar la Biblia, compararla con todas las versiones. Este es uno de esos casos donde su interpretación o su traducción no es la mejor. Dice, noten lo que dice Pablo, para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Ahora, si yo leo eso de manera literal, ¿qué estoy leyendo? Que nosotros, en ese día especial, vamos a recibir al Señor Jesús. La idea que se comunica es como que Jesús desciende del cielo a la tierra y nosotros nos elevamos un poquito, qué sé yo, 10 metros,
20 metros dirían nuestros hermanos, qué sé yo. Nos elevamos un poco, lo recibimos al Señor en el aire y junto con Él descendemos de nuevo a la tierra. Y yo le preguntaría al Señor, pero Señor, ¿por qué me hiciste subir si estoy bajando de nuevo? Y y ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, o sea que voy a subir en un abrir y cerrar de ojos para bajar de nuevo. Es como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, y debido a esto, no estoy seguro si debido a esto, pero estaba escuchando una enseñanza del pastor Sproul, le he escuchado a nuestro hermano también, Sungel Michelén, y a otros que tienen la misma postura, decir que esto no se trata del arrebatamiento, sino simplemente de que Cristo desciende y nosotros subimos como para recibirle a Él. Y ellos dicen, la imagen que está usando Pablo es la imagen de cuando un rey o dignatario visitaba una ciudad. ¿Y qué hacía la gente de esa ciudad cuando lo visitaba el rey o el dignatario? Bueno, la gente más importante de la ciudad salía fuera de la ciudad para recibir al dignatario fuera de la ciudad, hacer una especie de corte de bienvenida y junto a él entrar como en una procesión formal dentro de la ciudad. Así se le hacía un recibimiento formal, como cuando un presidente hoy va al aeropuerto para recibir a otro presidente muy importante, más o menos así. Voy a salir de la ciudad para darle una buena bienvenida y junto a él entrar a la ciudad. Y ellos dicen, así explicamos este pasaje. Así explicamos este pasaje. ¿Saben? Hay, creo, suficiente información que niega una idea como esta. La palabra que usa Pablo allí para recibir, que se traduce en Reina Valera como recibir, no debería ser traducido recibir. Si ustedes tienen la Biblia de las Américas, al menos la nueva Biblia de las Américas, lo traduce como encontrarse con el Señor. En las nubes, para encontrar al Señor en el aire, encontrarnos con Él. No recibirlo, sino encontrarnos. Noten que son dos cosas diferentes y son dos verbos diferentes. Y algunos han dicho, no, bueno, esta palabra igual significa eso, es recibir a un dignatario. Hay un hombre que hizo un estudio muy, muy detallado de esta palabra y él encontró que en efecto pocas veces esta palabra era usada para recibir a dignatarios, pero la gran mayoría de las veces era usada no para recibir a dignatarios. Por ejemplo, Filón, judeo, él utilizó esta palabra 27 veces y ninguna vez la hizo usar como referencia para recibir a dignatarios. También tenemos a Josefo, el gran historiador judío, 92 veces utilizó esta palabra y de esas 92, apenas unas 10 veces la utilizó para recibir a dignatarios, es decir, 82 veces la utilizó para hacer referencia a algo diferente, no a recibir dignatarios. Es sorprendente por eso que muchos intérpretes de la Biblia piensen que esta es la imagen que Pablo está usando, cuando de largo el significado y la connotación que se le da a esta palabra es diferente, es otra. Muchos dicen, bueno, esto es como lo que sucedió con las vírgenes. ¿Se acuerdan en la parábola que Jesús enseñó en Mateo 25? Cuando llegó el esposo o el novio, las vírgenes salieron a recibirle. Y dicen, eso es lo que está pasando aquí. Simplemente salen a recibirle para que él venga. Pero, de nuevo, eso es un poco problemático. Porque las vírgenes salieron a recibir, pero no regresaron al lugar de donde ellas habían venido, fueron a un lugar nuevo, al menos eso dictaba la costumbre de ese tiempo, a donde el novio estaba yendo. Esta palabra en el contexto griego y en el contexto sobre todo del Nuevo Testamento, les voy a decir a qué mejor hace referencia. ¿Cuál es la imagen que habría estado usando el apóstol Pablo aquí? Bueno, en efecto, es la imagen de un esposo y de una esposa, o de un novio y de una novia. En Efesios 5, 26 al 27 tenemos esta referencia. Tenemos la referencia también de Juan, el capítulo 14, cuando Jesús enseña a sus discípulos que Él vendría por ellos. Esta es la referencia. Él
el novio viene a recoger a su novia para llevársela. No viene a la casa de la novia para quedarse en la casa de la novia. No tiene sentido y eso no se practicaba. El novio aparece para llevarse a su novia a un lugar nuevo. Esa es la imagen, al menos de Juan, el capítulo 14. En el capítulo 19 de Apocalipsis se menciona la imagen también de bodas. La primera metáfora que más es usada en la Biblia y en la que se basan estos elementos y esta enseñanza en la relación entre Cristo y la iglesia, ¿cuál es? ¿Es la de Cristo el rey dignatario y la iglesia los que le reciben? No. La imagen predilecta del Nuevo Testamento es la de Cristo como el novio y la iglesia como la novia. La iglesia como la novia. Y los textos enfatizan y enseñan esto. Por tanto, Pablo aquí lo que está haciendo es, él está especificando lo que sucede en esta reunión. Va a suceder en las nubes. Notan por eso, el novio viene por nosotros, que es la iglesia, y nos lleva a las nubes. ¿Para qué? Para llevarnos a la morada celestial, a las mansiones que Él está preparando, como dice Jesús en Juan 14. Tiene perfecto sentido. Tiene perfecto sentido si ustedes leen Juan 14, la imagen del novio viniendo a recoger a su novia. Jesús les dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre, versículo 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, es decir, me voy y los voy a dejar. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a preparar lugar para ustedes. Y si yo me voy y les preparo un lugar, vendré de nuevo. ¿Para qué? ¿Para quedarme con ustedes? No, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y cuál es ese lugar? Según el contexto, las moradas del Padre. Muchas moradas, esto es el cielo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice que nosotros estaremos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, es una referencia que seremos llevados al cielo, a su presencia, antes de que inicien los 7 años de juicio de Dios sobre la tierra. Y por eso Pablo puede decir al final, en el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que han muerto van a experimentar este gran evento y ustedes también. No tienen por qué estar desalentados. Hay esperanza para la muerte y no van a tener que esperar mucho. Este evento de manera inminente aparecerá y ocurrirá en cualquier instante, en cualquier momento. Tengo una gran tentación de seguir leyendo el capítulo 5, porque ahí el apóstol Pablo habla de cosas importantes también en cambio allí habla sobre la tribulación. Solo les dejo con eso para que ustedes lo lean por ustedes mismos, pero él habla sobre la tribulación y solo noten lo que dice en el versículo 2. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que dijo Jesús. Ladrón en la noche, es decir, inminente. Inminente, él está hablando de inminencia, no de señales aquí. Nadie podrá prevenir su venida. Dice el versículo 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué es eso? Algunos piensan paz y seguridad durante los 7 años. Yo no creo que habrá paz y seguridad durante los 7 años. ¿Habrá una paz temporal entre el anticristo y las naciones árabes y los judíos? Sí, pero habrá guerras por todos lados. Jesús fue claro en Mateo 24, no habrá paz. ¿Cuándo la gente podrá decir paz y seguridad? Antes de los 7 años. Y cuando antes de los 7 años ellos digan paz y seguridad, entonces comienzan los días del juicio y los 7 años de tribulación. Y por eso el apóstol Pablo dice, vendrá destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, versículo 4, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y el versículo 9, noten lo que dice. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está hablando del infierno cuando dice ir allí. Yo creo que el contexto es el día del Señor, los juicios de Dios sobre la tierra. Y claramente le dice a la iglesia, Dios no los ha puesto para eso.
Ustedes no están para experimentar ese día, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que trae aliento a nuestra alma. Por tanto, yo creo que la doctrina del arrebatamiento no es una especulación de Darby en los 1800, no son inventos de la iglesia. Ustedes se van a encontrar con muy buenos hermanos en Cristo que les van a decir, bueno, sí está bien, pero la doctrina del arrebatamiento tiene apenas 200 años de historia, por eso no la creo, porque el resto de la historia nunca la creyó, nunca hablaron del arrebatamiento antes. Bueno, eso es debatible, hay algunas excepciones que sí podemos encontrar desde muy temprano en la iglesia, eso escapa de nuestro mensaje en esta tarde, pero una cosa que ustedes podrían decir, yo la he estado pensando estas semanas, es, si eso es cierto, que si la iglesia nunca enseñó la doctrina del rapto hasta los 1800, por lo tanto no es bíblica, bueno, yo debería decir lo mismo acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Porque hasta los años 1500 de la era de la Reforma con Lutero y Calvino, al menos la doctrina de la justificación no fue claramente enseñada ni desarrollada. ¿Significa que no la creían? No, yo creo que sí, pero la asumían. No la desarrollaron, no escribieron artículos ni libros sobre eso, es diferente, pero no la vamos a encontrar de manera tan clara antes de los 1500 como después de los 1500, cuando aparecen los reformadores. Así que el hecho de que la iglesia no haya desarrollado alguna doctrina en la historia no significa que no sea bíblica, simplemente significa que la iglesia en la historia no le prestó atención a esa doctrina. Y creo que eso es lo que sucede con la doctrina del arrebatamiento, pero estamos en tiempos diferentes, ahora la iglesia le ha prestado atención y es bueno para nosotros, para ustedes, que creamos en esto porque es la fuente de aliento que Dios ha provisto en su palabra para no preocuparnos por los días que vendrán sobre la tierra. ¿Saben qué? Eso nos da un balance perfecto. A menos no sé ustedes, pero a mí me da un balance perfecto. Porque si yo supiese que viviría los días de la tribulación, como les decía la semana pasada, estaría guardando algo de dinero para comprarme un terreno y comenzar a plantar guineo y manzanas y arroz. Y comprar algunos pollos y gallinas para tener allí algunos huevos y carne de pollo y poder sobrevivir, porque no voy a seguir al anticristo, entonces no voy a tener comida, no voy a poder comprar ni vender nada. Pero ¿saben qué? Dios nos libra de todas esas preocupaciones y Él nos dice en su palabra, vivan la vida cristiana al máximo hoy. No se preocupen por esos días porque no son para ustedes. Así, yo puedo enfocarme en la misión, yo puedo enfocarme en predicar el evangelio, en crecer espiritualmente y en todo lo que la Biblia me dice que debo enfocarme. Yo creo que ese es el balance perfecto. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por el aliento que nos das por medio de esta doctrina, Señor. Que gran confort es para nuestros corazones saber que seremos rescatados. Y que tú haces esto por pura misericordia, no porque merecemos estar fuera de estos días. Merecemos estar allí y sufrirlos. Pero qué bondad la tuya, qué misericordia, qué gracia has decidido derramar para nosotros, no solo prometiendo salvación eterna en tu presencia, sino librarnos de una tribulación física y material que se avecina sobre el mundo entero. Padre, pedimos por los que no son creyentes, que quizás asisten a esta iglesia o que no, que sus vidas no concuerdan con lo que tú enseñas en tu palabra. Y por tanto van a vivir los días de la tribulación si este llegase en cualquier momento. Pedimos, Padre, que los libres a ellos también, pero que los libres dándoles salvación y vida eterna, para que puedan experimentar el mayor número de personas posibles, estar en este rapto, este arrebatamiento, encontrándonos contigo en la gloria, para observar desde el cielo cómo tú vas a derramar tu ira sobre el mundo entero. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Hacemos una oración para despedirnos. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos que bendigas el tiempo de comunión y de coinonía entre hermanos, el compañerismo, el inicio de semana. Bendícelo, Padre. Que tu palabra more en nuestros corazones. Protégenos en nuestro regreso a casa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.